Tenemos mucho para hablar de Paredes en Boca. Bueno, gente, lo que ya les vengo diciendo, estoy haciendo varios videos sobre algunos jugadores que me parece clave hacer. Cavani, Ceballos, Merentiel, el chileno Palacios y por supuesto Paredes. Así que quiero hablar un poquito de lo que ha sido Paredes en Boca en estos partidos, su importancia, sus estadísticas, los datos y también un poco la opinión de pensando, che loco, para 2026 se dicen muchas cosas, pero no voy a perder el tiempo en boludeces que, no, porque Azaro, la mujer de Azaro le respondió que dijo, toda esa gilada no, me tiene sin cuidado. Vamos a hablar de fútbol, de lo que pasó adentro de la cancha y de cuánto Paredes realmente cuando llegó las rompió y después decayó su nivel, como muchos andan diciendo. Pues de pronto se instaló como que Paredes jugó muy bien, brillante durante la parte de clasificación de clausura y cuando llegó a los playoffs bajó su nivel. Bueno, hablemos un poquito, veamos todos los datos y charlemos un poco sobre todo eso, pero principalmente me interesa hablar sobre el 2026, porque hay muchas cosas importantes para decir y para pensar sobre Paredes. Así que les pongo el chivo y ya continuamos con esta charla. En nuestra página, en futbolleyendas.com, vos te podés conseguir esta camiseta y un montón de camisetas históricas de Maradona, de la selección argentina, del Real Madrid, de Boca, de River, de lo que vos quieras. Tenemos muchas camisetas en stock que la podés elegir en el catálogo y comprártela. Y si no, la podés pedir y después de algunas semanas te llega y te hacemos la entrega. Así que la calidad siempre es excelente. Si vos querés hacer tu compra directa internacional, podés ir a Progress Shop y hacer la compra. Pero si vos no querés, la querés comprar ya en Argentina a través de Mercado Pago para no tener que andar, viste, haciendo importación, aduana, FIP, qué sé yo, bueno, entra a Fútbol Leyendas. Ahí elegís tu camiseta, la compras. Si hay una camiseta que vos querés y no está, ponete en contacto con nosotros, pedila, que nosotros te la podemos traer y te la podemos entregar. Así que las camisetas son impresionantes, de una calidad excelente. En la descripción está el link, es solo clicar y comprar. Mi opinión yo la voy a dar al final del video. Primero quiero mostrar los datos y quiero comparar la temporada y los partidos de Paredes con los partidos de Jorginho y de otros jugadores en otros equipos, como para más o menos tener un parámetro para comparar. Porque a veces uno dice, che loco, este número metió no sé cuántos pases. ¿Eso es positivo o es negativo? Bueno, por eso les voy a dar algunos ejemplos para que lo puedan entender. ¿Qué ha sido la temporada de Paredes en Boca? Desde que Paredes llegó a Boca, ha jugado 18 partidos en Boca, de los cuales metió un gol y 4 asistencias, pero lo más importante acá en la parte de la creatividad es lo siguiente. Paredes ha participado de 48 pases claves, o sea, pases importantes, trascendentales en la jugada, en 18 partidos, 50 pases. Es relevante eso. Más allá de las asistencias, fueron todas de pelota parada, tiro de esquina, tiro libre, cosas así. Después, esto también es importante, grandes ocasiones creadas, o sea, jugadas que realmente la participación de Paredes, sea con una gambeta, sea con un centro, sea con un pase, la jugada se transforma en una jugada de gol gracias a ese pase. Bueno, son 6 ocasiones creadas así. No cuentan acá las asistencias, los goles, aparte de eso, ¿no? Pero estos números por ahí voy a decir, che, no me dice demasiado esto. Bueno, vamos a comparar con otros jugadores. Primero quiero que comparemos con dos jugadores del fútbol argentino que son los que se dice los mejores en la mitad de la cancha. Si uno piensa, che, loco, ¿quiénes han sido los mejores mediocampistas? No, tal vez el 5 de marca uno piensa en Santiago Sosa, pero Santiago Sosa es muy defensivo, entonces estaría más para compararlo con Bataglia o con Milton Delgado que con Paredes, que sí participa más del ataque también. Entonces ahí uno tiene que pensar que en Fattori, de Argentino Junior, o en Lescano, que son los dos que juegan ahí como un doble 5 y que participan bastante del juego del ataque, porque si no después hay otro jugador que es yo, Marcelino Moreno, que ya son muy ofensivos, ya son tan más para compararlo con el chileno Palacio que con Paredes por la posición que juega en la cancha. Lo mismo en Brasil, por ejemplo. Agarré para comparar de Flamengo. Si vos comparas Paredes con Arrascaeta, no hay manera, porque Arrascaeta es casi un mediapunta, un segundo delantero, mientras que Paredes juega en la mitad de la cancha. Entonces no es la misma posición, entonces no computa. Ahora, con Jorginho, el que jugó en Chelsea, que jugó en la selección italiana, que ahora está en Flamengo, o con Saúl, el que era del Atlético de Madrid, ahora está en Flamengo. Bueno, esos dos jugadores juegan de lo mismo de Paredes. Entonces ahí sí podemos hacer una comparación como para más o menos intentar entender de qué estamos hablando. Bueno, comparando un poquito con Fattori,
Primero el mapa del calor, vos fíjate como Fattori es un poco más defensivo, o sea, porque Fattori juega de primer volante en Argentino Junior y Paredes ya es el segundo volante, entonces participa mucho en la parte defensiva, pero también pisa mal el área. O sea, la mejor comparación es con Lescano, pero por la forma de jugar que tiene Argentino, tienen bastante que ver. En lo que fue acá, o sea, 14 partidos de titular de Fattori, los 17 de Paredes, 85 minutos jugado cada uno, o sea, algo parecido. Pero vamos a lo que es más importante en la mitad de la cancha para esta posición de juego, que es la participación en los partidos. O sea, 96 toques por partido, 91 Fattori. Y acá está las grandes ocasiones creadas de Paredes, 6. O sea, tiene una injerencia mucho mayor. Pases clave, 2.8 por partido, mientras que Fattori pase clave 0.5. O sea que claramente en las estadísticas, en los números, se nota un Paredes que mete más. Es mucho más determinante y desequilibrante en los partidos. Fíjense que los pases después en campo propio, o sea, en su propia cancha, es parecido, un poquito más Fattori, pero en campo contrario es parecido, 30 y 34. Y esto es un dato que quiero que lo hablemos un poco más. Guarden este comentario. Fattori es el 5 de Argentino Junior. O sea, sería el Milton Delgado, el Bataglia de Argentino Junior. Paredes es el segundo. Paredes es más Lescano que Fattori. Sin embargo, en campo propio, Paredes promedia 32 pases y Fattori 40 pases. Pero en campo contrario, Paredes promedia 34 contra 30. O sea que no hay una diferencia tan circunstancial en la parte del campo contrario, donde es más determinante para el partido la participación de Paredes. No tiene sentido que veamos todos los datos, porque hay un montón de datos que no son tan importantes. Algunos importantes que les quiero destacar. Por ejemplo, balones recuperados por partidos, 5.3 Paredes, mientras que Fattori 7.8, lo cual es normal, es el 5 más de marca Fattori, pero Paredes recupera pelotas todos los partidos. Estos sí me parecen datos importantes. Total de duelos ganados, 5.7 por partidos Paredes. Está bien, el 72% de los duelos los gana Paredes, mientras que Fattori el 50%, o sea, la mitad de los duelos que Fattori tiene por partido los gana. Esto es importante porque se trata de, en la mitad de la cancha, no es solo atacar, sino es recuperar y conservar la pelota, son cosas importantes. Posiciones perdidas, 16 por partido contra 10. Paredes obviamente arriesga mucho más, intenta meter cambios de frente, lanzamientos largos, pases en vertical hacia adelante, mientras que Fattori es el tipo que hace la jugada limpia y da siempre el pase seguro. Ahora vamos a hacer la comparación con Lescano, que tiene más sentido, porque si ustedes ven el mapa de calor ya se dan cuenta cómo la participación de Lescano en el partido es más parecida con la de Paredes, ¿está bien? Son jugadores que ya participan mucho más ofensivamente también. Es titular absoluto también en los partidos. Lescano y ha tenido, o sea, Lescano es titular absoluto en los partidos y tuvo un rendimiento muy destacado en Argentino. Muchos dicen que tendría que ir a Boca, a River, qué sé yo, igual que López Muñoz. Creo que son los tres grandes jugadores de Argentino Junior y de la temporada del fútbol argentino es Lescano, Fattori, López Muñoz y bueno, y después de los otros equipos. Para mí Marcelo Moreno tuvo un gran año también el año. Pero bueno, volvamos al tema. Acá entonces terminó haciendo bastantes goles más. O sea, Lescano termina convirtiendo 4 goles. Se esperaban 2 goles de él y convirtió 4. Pero lo interesante de ver es lo siguiente. Tiros totales 1.8 por partido. O sea, Lescano patea un poquito más que Paredes. Yo estoy pidiendo que Paredes patee más al arco. Lescano ha pateado más al arco. 0.8 por partido. La parte de la creación sí me parece bastante más importante. Y bueno, acá primero la participación. 60 toques por partido de Lescano, mientras 96 de Paredes. Obviamente, Paredes, dueño total de Boca, participa mucho más. Grandes ocasiones creadas de Paredes muy importantes. Son las 6 que ya habíamos visto. 2.8 pases por partido. Mientras que Lescano solo generó 2 ocasiones y 0.8 pases clave por partido. Entonces la participación de Paredes es más importante en todo eso. Los duelos ganados, Paredes gana mucho más duelos, o sea, en total fueron el 72% de los duelos, ¿se acuerdan? 5.7, mientras que acá fue el 43% de los duelos de cada uno. Posesiones perdidas, 11.8 pelotas perdidas por partido de Lescano, mientras que Paredes pierde más pelotas por partido, pero bueno, es lo que dijimos antes, que arriesga un poco más. Entonces, comparando con Fattori, comparando con Lescano, Paredes tiene mejores números, lo obvio. O sea, las estadísticas muestran lo que uno ve en el partido, que Paredes es un crack, es de otra jerarquía y que
su importancia en su equipo, en Boca, es total. O sea, todo gira alrededor de Paredes en Boca, mientras que, por supuesto, que en Argentino Juniors está todo mucho más dividido. Una parte la hace Lescano, otra parte la hace Fattori, otra parte Hernán López Muñoz y todo eso. Entonces, les quiero mostrar ahora, comparando con los jugadores brasileños, porque por ahí en la Liga Argentina dice, che, loco, pero no me dice mucho que Paredes tenga mejores números que Lescano y que Fattori. ¿Qué quiere decir? Menos mal que tiene, lo único que falta es que tuviera peores números que ellos. Entonces vamos a pensar en Jorginho y en Saúl en Flamengo. Vamos a tomar como comparativa el campeonato brasileño, ¿no? Con el campeonato argentino. Fíjese cómo acá el mapa de valores es el mismo. O sea, ahí sí vos tenés en Jorginho un tipo que es un doble 5, que obviamente participa de la parte defensiva, pero es el pase limpio y el creador de jugadas también en Flamengo en la parte ofensiva. Como Jorginho llegó durante el año, solo para el segundo semestre, jugó 18 partidos en el campeonato brasileño contra los 17 de Paredes, entonces es muy parecido la cantidad de partidos para poder comparar lo que han participado cada uno. Más allá de los goles, la asistencia que pueden haber dado, lo importante me parece los tiros por partido. Paredes patea más al arco que Jorginho, entonces en realidad, a pesar de que a mí me gusta que Paredes patee más al arco, no es que patee tan poco, ¿no? Pero sí me gustaría que lo intente más. Vamos a la parte importante, que es la parte de la participación en el juego. 86 toques por partido de Jorginho, mientras que Paredes los 96 que ya hemos visto. Vos fíjate cómo grandes ocasiones creadas por Jorginho, solo una. Pases clave, 0.9, o sea, un pase por partido. Mientras que lo que ya vimos de Paredes, 6 ocasiones claras creadas y 2.8 pases claves por partido. O sea, la participación de Paredes, la importancia es bastante mayor y definitoria en el partido. O sea, cosas que realmente importan, que desequilibran, Paredes es más desequilibrante. ¿Está bien? Pases en campo contrario. ¿Está bien? 42 pases por partido en campo contrario de Jorginho, mientras los 34, y guarden este dato porque esto es algo que yo quiero hablar, que cuando uno ve el partido tiene esa sensación y para eso sirven las estadísticas, porque te confirman cosas que vos mirando el partido tenés una impresión y cuando vas a chequear los datos te das cuenta que realmente es así. Bueno, 34 pases por partido de Paredes en campo contrario, ¿está bien? La precisión 74%, Paredes ha perdido muchos más pases por pelotas que no llegan a destino, le cortan el pase o lanzamientos que no se completan, que yo, mientras que Jorginho, eso también tiene que ver con el receptor, ¿no? A veces es mucho más fácil jugar con los compañeros que tiene Jorginho en Flamengo que jugar con los compañeros que tiene Paredes en Boca, ¿está bien? Pero esto me parece un dato importante porque fíjense la diferencia entre los pases en campo propio y en campo contrario. Jorginho 28 a 42. En Paredes es casi lo mismo, 32 a 34. O sea, Paredes por partido da los mismos pases en el campo de Boca que en el campo contrario. Jorginho no. Jorginho da mucho más pases en campo contrario que en campo propio. Eso habla un poquito de posicionamiento y de cosas que quiero que hablemos más sobre el final del video. La parte defensiva es muy parecida. Balones recuperados por partido, exactamente lo mismo. 5.2, 5.3 es exactamente lo mismo. Y por último, los duelos ganados. Solo el 42% de los duelos Jorginho gana. Uno ya tiene la sensación de que Jorginho es medio uno que no pone mucho la patita. Bueno, se nota. 2.8 por partido, pero más que importante que el 2.8 es el 42% de los duelos los gana, mientras que lo que hablamos de Paredes que gana el 72%. Porque uno sabe que Paredes la pata la pone siempre. Posesiones perdidas, Paredes, las 16 posesiones que hemos visto, mientras que acá Jorginho solo ha perdido 8.8 posesiones, pelotas por partido. Acá las pelotas que se pierden por un pase mal dado, por un lanzamiento mal dado, o un intento de gambeta, un duelo perdido, ese tipo de cosas que va contando en las posiciones perdidas. Entonces, si la precisión de pase, habíamos visto de Paredes en campo contrario, es menor que la de Jorginho, entonces naturalmente va a perder más pelotas por partido Paredes que Jorginho. Para terminar estas comparaciones, quiero que lo hagamos con Saúl, el español que jugaba en el Atlético de Madrid, que Flamengo contrató y jugó. Bueno, no fue un titular absoluto, pero ha jugado más o menos en el campeonato brasileño la misma cantidad de partidos que Paredes en el campeonato argentino. Fíjese como el mapa de calor es bastante parecido, también tiene una participación en campo contrario mayor que en campo propio, porque juega del doble 5, es el mediocampista suelto, no el 5 de marca, que esa es la función de Pulgar en Flamengo. Bueno, lo que les dije, 16 partidos, 12 jugados como titular.
Saúl no ha sido ni titular de absoluto en Flamengo, ni un jugador súper importante en Flamengo, obviamente como Paredes sí, ¿no? 1.4 tiros por partido, o sea, fíjense como Saúl es un jugador que tiene mucho más el perfil de pegar al arco, mucho más que Jorginho. Jorginho, si ustedes se acuerdan, en Flamengo, en Italia, en los equipos donde juego, siempre jugó de 5-5, entonces participa menos de ataque. Saúl ya tiene un perfil un poco más ofensivo, entonces patea más al arco. Toques por partido, la participación de Paredes es bastante superior, 58, 59 toques por partido de Saúl, mientras que Paredes los 96 que ya hemos visto. Ocasiones creadas solo una, o sea, pases clave 1.4. Entonces en todo eso, Paredes es un jugador mucho más importante, no solo en el nombre, en la chapa, sino que después en los partidos pasa. Realmente Paredes mete pases que son claves, genera situaciones de goles, cosas que estos otros jugadores no lo han hecho. ¿Está bien? Precisión de los pases, el 90%, pero lo que siempre vemos, el pase en campo contrario, que es importante, solo 25%, pero bueno, es porque tiene mucho menos pase, ¿no? Ahora, el tema de que el número de pases sea menor es porque toca menos la pelota, entonces obviamente. Lo importante de ver es lo siguiente, es de 43 pases precisos por partido, 25 los hace en campo contrario, ¿está bien? O sea, un poquito más de la mitad, mientras que Paredes de 66 hace 32 y 34, o sea, Saúl también da más pases en campo contrario, 25 contra 18 que Paredes. ¿Se entiende? Más en campo contrario que en campo propio. Paredes vuelve más y participa más entre los defensores y todo eso. ¿Está bien? Esto es la precisión, entonces 94% es los pases bien dados y mal dados. La precisión acá no, es 86 en campo contrario, mientras los 74 que ya habíamos hablado de Paredes. En la parte defensiva, balones recuperados por partido 3.6, los 5.3 que Paredes recupera. Y por último, los duelos ganados, 45% de los duelos, el 72%, ¿está bien? Entonces, y me olvidaba la posesión perdida, 6.8 pelotas perdidas por partido, mientras que Paredes pierde muchas más, 16, obviamente que porque participa más del juego Paredes. Bueno, todos estos datos que vimos, ¿qué es lo que quiere decir? Primero, que la importancia de Paredes en Boca es muy superior a la importancia de Jorginho o Saúl en Flamengo y de Lescano y Fattori en Argentino, porque Paredes juega solo, o sea, no hay nadie que le ayude a llevar la batuta a Paredes. En Boca la tiene que hacer todo él. Mientras que, por supuesto, que Delgado, que Palacio, que Ceballos son jugadores importantes, que todos juegan, pero digamos, claramente en Boca es todo gira alrededor de Paredes, y está bien que así sea, mientras que en estos otros dos equipos la cosa está más dividida. Y Paredes realmente ha mostrado, así como uno lo ve en los partidos y en las estadísticas, que tiene ese salto de jerarquía y que realmente es incisivo, no solamente por los centros y tiro de esquina y falta que ha hecho espectacular que se traducieron en gol en la pelota parada, sino también que durante el partido, en los pases claves, en las ocasiones creadas, en la participación en el partido, en todo eso, Paredes realmente marca que tiene jerarquía distinta y que está haciendo la diferencia en los partidos de Boca. Es por eso que Boca cambió tanto de antes de que Paredes esté en Boca, que después no es lo mismo tener o no a Paredes dentro de la cancha. O sea, lo ha dejado claro. ¿Está bien? Ahora, también es verdad que uno tiene la sensación de, che, loco, todo bien con estos números, esta estadística fría, pero uno siente la sensación de que bajó el nivel sobre el final de la temporada, en los playoffs no jugó tan bien, y de que tampoco uno imaginaba que Paredes le iba a descoser, o sea, le iba a pegar un baile a todo el mundo, y parece que no le pega un baile a todo el mundo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo creo y veo ahí? Primero es que yo no estoy de acuerdo que Paredes haya bajado tanto su nivel en los partidos contra Talleres, Argentinos y Racing, en los playoffs del Campeonato Clausura, sino que jugó más o menos lo mismo de siempre. Lo que pasa es que hay dos cosas. Primero, Boca no jugaba y no juega bien y espectacular como muchos creen. O sea, Argentinos Juniors juega mejor al fútbol como equipo y Flamengo juega mejor al fútbol como equipo de lo que ha jugado Boca acá. Y eso se termina traduciendo en el juego del equipo como un todo. Y obviamente afecta a Paredes. Ahora, lo que sí yo creo es que nosotros necesitamos en Boca que Paredes se comprometa más con el fútbol ofensivo. O sea, con lo que pasa en el ataque. O sea, Boca es un equipo que necesita del salto de jerarquía de Paredes. No para defender mejor, no para tener la pelota y posesión de juego intrascendente, tocando con los laterales, tocando con Delgado, tocando con los centrales, con el arquero. Sino necesita de Paredes para poder
hacer más goles, para poder generar más situaciones de ataque. Y bueno, y eso pasa en campo contrario. Y yo les mostré la estadística con Jorginho, la estadística con Saúl, la estadística con Lescano y hasta con el propio Fattori, para que ustedes se den cuenta de eso que yo vengo viendo en los partidos, que falta que Paredes se comprometa un poco más en la parte ofensiva. Paredes, en los primeros partidos en Boca juega como 5 solo, y ahí obviamente, si vos no le pones una marca al lado, él tiene que ocuparse de defender y no se puede soltar para crear un ataque. Eso, después que pusieron a Bataglia a su lado o a Delgado, se solucionó y ahí él se transformó en el doble 5. Pero aún así, si vos te pones a pensar y a ver los partidos de Paredes, el mapa de calor deja en claro una cosa. Paredes pasa mucho en defensa. O sea, Paredes vuelve mucho, toca mucho la pelota acá, atrás de la mitad de la cancha, entre los defensores, o sea, cosa muy intrascendente. Y yo creo que Paredes necesita jugar más avanzado en el campo. Y esto no es Úbeda, no es el técnico, no es de los compañeros, es una decisión de Paredes. O sea, Paredes se tiene que comprometer más con el juego en Boca. O sea, Paredes tiene que ponerse como objetivo patear más al arco y tiene que ponerse como objetivo estar más en campo contra. Yo sé que esto que estoy diciendo suena a una crítica hacia Paredes, y de cierta forma lo es, pero no es ni una crítica de mala leche, ni decir que está jugando pésimo, no, sino es algo que yo creo que necesitamos que Paredes lo mejore porque Boca va a mejorar si esto pasa. Paredes juega absolutamente suelto en el partido, libre, dueño del equipo, puede hacer lo que quiera para que encuentre lo mejor. Y muchas veces en los partidos Paredes baja mucho acá, a tocar la pelota con los centrales, cosas. ¿Y por qué hace eso? Porque acá es más fácil jugar, ¿está bien? Acá es más fácil dominar la pelota. Si te marca alguien, te marca un delantero que no sabe marcar y que no tiene muchas ganas de marcarte. ¿Está bien? Entonces la marca acá es mucho mayor. Acá te soplan la nuca todo el tiempo, tenés un tipo encima marcándote, pegándote patada, no dejando dominar, no dejando respirar, levantar la cabeza. Jugar acá es mucho más complicado que jugar acá, en dominar el partido todo. Paredes está claro que está haciendo la diferencia. Ya se los mostré en las estadísticas y si vos ves los partidos queda claro. O sea, no solo en la pelota parada. Durante los partidos él encuentra pases, cambio de frente, genera ocasiones claras de gol. O sea, es importante y lo está haciendo bien. Pero durante buena parte del partido, como les mostré en el mapa de calor del GPS, el Paredes participa mucho del juego acá. Se retrasa demasiado a estar a donde está Milton Delgado. Bataglia, él se encima mucho acá, a participar acá, para sacarse la marca de encima. Y muchas veces da esa sensación de que Paredes juega al trote. Vos lo ves jugar y Paredes está siempre al trotecito, jugando, dominando lindo, tocando con efecto. Está todo bien eso. No quiero criticar eso porque me parece una boludez criticar ese tipo de cosas. Decir que Paredes no está poniendo huevo, que le falta actitud, que le falta compromiso, no es eso, para nada. No, eso no es real. ¿Está bien? En los duelos ganados demuestra que eso no es real. Pero sí creo que Paredes puede dar más. Entonces, y tiene que dar más. Boca necesita que Paredes se comprometa más en la parte ofensiva. Si se va a equivocar más pases, si va a perder más pelota, no hay problema. Pero cuando él participa ofensivamente, pasan cosas. Entonces, cada minuto, cada pelota que Paredes está tocando a 50, 70 metros del arco, es una pelota que la deja de tocar más adelante. Entonces, yo creo que el técnico de Boca en 2026 necesita convencer a Paredes de que el que tiene que tocar la pelota entre los centrales y iniciar la jugada allá al fondo tiene que ser Milton Delgado o Bataglia, el que juegue de 5. Y Paredes tiene que ser el segundo pase hacia adelante, tiene que estar del círculo central hacia allá. Porque ahí va a ser más importante, por más que pierda más pelota, por más que de vez en cuando lo intente gambetear en donde salga, dé un pase mal. Pero a la larga, de los 90 minutos, si él está más tiempo en campo contrario, eso para Boca va a ser mejor. Porque ahí va a generar más desequilibrio a donde importa, que es en el arco del otro, en el área rival. O sea, pateando más al arco y haciendo esas cosas. Que insisto, eso es mucho más determinante en un partido que lo que pasa atrás de la mitad de la cancha. Todo esto que yo les estoy diciendo, que usted puede decir, loco, esta es una falopea, eso es una opinión tuya, una cosa que vos decís, yo se los he mostrado y se los quiero mostrar de nuevo acá en el mapa de calor, que no lo he inventado, se ve en el partido y queda registrado en los datos. O sea, en el Superclásico contra River, esta es la posición de Paredes, ¿ves? Una participación mucho más en campo propio que en campo contrario. Contra Argentino Junior, que Boca tiene menos la pelota, también pasa lo mismo. Acá, ¿ves? Él termina jugando muy cerca de Milton Delgado, siempre atrás de la mitad de la cancha, con una participación mucho más en campo propio que en campo contrario.
Contra la Academia, en el partido de la Bombonera, que terminamos quedando eliminados, de nuevo lo mismo. O sea, no es solo que contra Argentino Junior tuvo un mal partido. Inclusive en ese partido, como Boca estaba perdiendo, termina jugando los últimos minutos más en campo ofensivo, un poco intentando atajar. Porque es de ahí, de la media de todos los partidos, que termina surgiendo este mapa de calor que les mostré al inicio. Que es, en todos los partidos del campeonato, Paredes terminó jugando así. Y vos ves que él termina participando tanto en campo propio como en campo contrario. Tiene mucha participación, mucho juego, mucho toque de pelota acá. Y nosotros necesitamos que Paredes juegue más acá. ¿Está bien? Entonces, bueno, esa es mi humilde opinión y mi pensamiento sobre Paredes. Yo no creo que Paredes tiene que levantar su nivel. Creo que él está jugando bien. Y creo que cuando tenga mejores compañeros y un equipo que funcione mejor, sus pases van a encontrar mejores receptores. Él va a conseguir meter más pases filtrados, más cambio de frente, generar más situaciones de gol. Pero necesitamos que Paredes esté más en campo contrario. Para que pueda patear más al arco y para que pueda generar con su jerarquía, diferencia y cosas importantes a donde importa, que es en campo contrario y no al lado del arquero nuestro. Entonces, que Paredes juegue a 50, 60 metros del arco no nos sirve. Necesitamos que juegue más cerca del arco contrario. Y obviamente ahí es más difícil jugar, va a perder más pelota, tal vez va a tocar menos la pelota, pero va a ser mucho más determinante y más importante en el partido de lo que ya lo viene siendo. O sea, el semestre de Paredes en Boca fue muy bueno, fue importantísimo. Sin Paredes Boca no clasificaba a la Libertadores. Sin Paredes Boca no hacía todos los goles que hizo y no ganaba todos los partidos que ganó por los goles de pelota parada, por su pegada. Pero no es solo eso, no son solo centros. Lo de Paredes en Boca ha sido muy bueno durante el partido también. Gente, los leo en los comentarios, me interesa saber la opinión de ustedes, si lo ven como yo o si les parece que está todo bien así como está. Bueno, pónganlo y seguimos el debate. Un abrazo.